Esta película debería estar incluida en las escuelas para conocer un hecho fundamental de la historia argentina durante la década infame, la década de 1930. Estamos hablando de Asesinato en el Senado de la Nación, película de Juan José de Jusit de 1984. Ahí Miguel Ángel Solá, Pepe Soriano, Oscar Martínez y Arturo Bonín fueron los artífices de Asesinato en el Senado. ¿Qué cuenta esta historia? Justamente el intento de asesinato de Lisandro de la Torre, que en aquel momento había denunciado públicamente y en el Senado de la Nación, con pruebas, el caso de corrupción que asociaba al gobierno en ese momento de Agustín Pedro Justo con el pacto Roca-Runciman. Lo pasamos a esa parte de la historia argentina. Sí, pero, y finalmente ese intento de asesinato a Lisandro de la Torre, que por otra parte es uno de los dirigentes políticos históricos y más relevantes de la política argentina, se truncó porque se interpuso en el camino otro legislador que era Bordevere, que fue finalmente asesinado. La historia lo que cuenta se centra en realidad en el homicida, en el homicida que lo interpreta Miguel Ángel Solá. Exacto. Esta es una película que hay que mirar. No solo la recomendamos, sino que para conocer la historia argentina, además porque el pacto Roca-Runciman venía con mucha historia y afectaba el negocio de la carne, de las exportaciones de carne. Exacto. Se muestra también algo que en ese momento, bueno, quedó ya plasmado a nivel histórico, la aplicación de la tortura. Sí. Bueno, la tortura estatal, ¿no? Cada vez que se habla, porque se habla mucho de tortura, el término tortura siempre debe hacer mención a la ejecución de un vejamen por parte de una autoridad estatal. Perfecto. Si no, no debería usarse técnicamente la expresión tortura. Pero aquí sí se da, sí encaja porque se expresa la tortura estatal a aquellos denunciantes o aquellos disidentes de la gestión, en ese momento de Justo, eran torturados con picana. Recordemos que desde 1930, a partir de 1930 hasta 1983, la gobernabilidad en Argentina estuvo interrumpida periódicamente por distintos golpes de Estado, además del periodo del peronismo, que tuvo su momento más importante en 1945, pero luego toda la década infame, entonces, es decir, la década que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Irigoyen, fueron una década de gobiernos corruptos, fraudulentos, sobre todo a la hora de las elecciones. Película para mirar y conocer sobre todo la historia argentina del siglo XX. Ahora sí, nos vamos a México. Vamos a conocer la historia de un crimen, el caso Colosio. Es una serie de Netflix, pero también hay una película que se llama Colosio, el asesinato, de 2012. Ambas ponen el foco en lo que sucedió en Tijuana en 1994, cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a presidente de la Nación, fue asesinado en una recorrida justamente en esas circunstancias. Está basada justamente en hechos reales, como bien dice allí el tráiler. Acá lo que se muestra es primero el magnicidio o el asesinato de Colosio, que era candidato a la presidencia. Si bien una persona fue detenida por este homicidio, todavía hasta el día de hoy la investigación no está cerrada, porque hay apelaciones, la fiscalía reabre la causa, la cierra, la vuelve, digamos, hasta el día de hoy. Esto ocurrió en 1994. ¿A qué apuntó? ¿Hacia dónde se dirigieron todas las miradas cuando fue asesinado Colosio? Directamente a quien era presidente en ese momento en México, que era Carlos Salinas de Gortari, porque había una interna dentro del Partido Revolucionario Institucional muy fuerte. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en México ha gobernado décadas. ¿Querés? No, es así. Así que esta es una serie, por un lado está la serie de Netflix, que pone también la mirada sobre lo que ocurre en el interior de la familia de Colosio una vez que él es asesinado, y por otro lado está la película El asesinato de Carlos Baldo de 2012. Latinoamérica lamentablemente tiene varias historias
en las que la violencia, ya sea institucional o a través del narcotráfico o a través de las mafias, se involucra con la política. Hace 2 días condenaron a quienes intentaron matar a una vicepresidenta. Exactamente. ¿En Argentina? Ahora, exactamente. Sí. Y ahora sí nos tenemos que ir A ver. a un clásico, no solo de la cinematografía, sino también de la historia, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de Nixon, película de Oliver Stone de 1995, protagonizada nada más y nada menos que por Anthony Hopkins. Por supuesto, el protagonista de esta historia es quien fuera el 37º presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Él gobernó entre 1969 y 1974. Esta película es su biografía. Ahí Anthony Hopkins hace un trabajo impecable, se luce como el Nixon de aquellos años, pero de ninguna manera puede soslayarse lo que se denominó el Watergate. Claro. El Watergate, ¿querés contarlo vos? No, por favor. Bueno, fue un escándalo de corrupción que involucró directamente a Nixon cuando se robaron o se conoció el robo de documentos que estaban en unas oficinas llamadas Watergate en Washington, D.C., en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, que era en esos momentos el espacio político bastante importante durante la gestión de Nixon. Cuando esta conspiración se destapa, el Congreso de los Estados Unidos inicia una investigación que a su vez Nixon intenta cubrir, y de esa manera, a partir de aquel hecho de corrupción, finalmente Nixon fue destituido. Sí, igualmente gana una elección. Y ganó una elección en el medio, efectivamente. Por eso, todos los casos de corrupción, desde aquel momento hasta ahora, llevan el sufijo gate, claro, que en inglés significa puerta o salida. Claro. Pero este fue quizás el momento histórico vinculado a un hecho de corrupción más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Por lo menos no conocemos lo que pasó en Ruanda. Pero en definitiva porque, sí. Por el país que era por Estados Unidos. Sigue siendo una potencia porque mundial. Es la potencia mundial. Porque estaba la Guerra Fría en el medio. Por el rol de un periódico que es el Washington Post. Exacto. Y por el rol también que tuvo la justicia, porque la Corte termina porque el procurador, que era John Mitchell, el procurador de Nixon, y el FBI jugaban su propio partido, pero la Corte tenía otro rol importante, y el periodismo también, y la Corte termina resolviendo que era insostenible la gestión de Nixon porque la evidencia era abrumadora. Creo que lo podés linkear con otra peli también que elegiste. Elegimos en este caso, Sí. porque aquí tuviste mucho que ver. Todos los hombres del presidente. Mirá lo que era Robert Redford y Dustin Hoffman acompañando esa dupla actoral. Estamos hablando de una película de Alan Pakula de 1976. Esta es la investigación periodística que destapó el caso de Watergate y que obligó a Nixon finalmente a dimitir como presidente de los Estados Unidos. Robert Redford y Dustin Hoffman interpretan a los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, que investigaron el asunto de carácter político, y como en toda investigación periodística que roza el poder, siempre hay amenazas, temores, silenciamientos forzosos, y esta sin lugar a dudas se ha convertido también en otro clásico de los últimos años, una dupla actoral excelente. Sí. Qué importante ahí fue. Bueno, ahí se investigó, los periodistas investigaron la ruta de los cheques que financiaban a los cubanos disidentes que participaban de la conspiración contra el Partido Demócrata. Y tirar de esa cuerda posibilitó encontrar a los peces gordos del financiamiento. Ahí tenía el Washington Post una directora llamada Kate Graham, que fue la heredera del imperio del Washington Post, y tenía un gran director que era Ben Bradley, que siempre fue apoyado por la directora. A la directora la llamaban permanentemente todos, la quisieron meter presa incluso. Estamos hablando de The Post.
Estamos hablando de la historia de lo que pasó mientras se investigaba el Watergate. No, claro, pero... Otra película que es de Post. Pero siempre Katharine Graham decía, yo no tengo nada que ver, yo solamente soy la dueña del Washington Post. Hablen con Ben Bradley, que es el director. Que era el secretario de redacción, claro. Sí. Exactamente. Otra película de Alan Pakula, ya más cerca en el tiempo, 1993, tiene como protagonista a Julia Roberts y Denzel Washington. Estamos hablando del Informe Pelícano. Esta también es una historia basada en la novela homónima de John Grisham. Aquí dos jueces, Rosenberg y Jensen, de la Corte Suprema, dos integrantes de la Corte Suprema, fueron asesinados. Una joven estudiante de Derecho, interpretada por Julia Roberts, inicia una investigación y se le entrega al FBI. Pero a partir de ahí las cosas comienzan a ponerse un poco oscuras y ella además tiene que buscar un refugio porque su vida no está asegurada. Es un clásico, seguramente la viste durante la década del 90 o años posteriores, pero tiene que ver también con una investigación y con muchas de las cosas que venimos contando aquí en el programa, Héctor. Tiene que ver con cuando las personas se involucran con un hecho de injusticia o se involucran con un hecho de corrupción y van para adelante, a pesar de los pesares, ¿no? Y aunque la vida esté en riesgo o aunque la credibilidad esté en riesgo, eso tiene que ver mucho con el quehacer periodístico, en este caso una joven estudiante de Derecho. Son historias para conocer porque tienen que ver con cómo el poder a veces se percude y no en beneficio justamente de la mayoría de la población. Y la última película que elegimos es El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese, de 2019. El trío estelar está compuesto por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Es un lujo esa película, es maravillosa desde el punto de vista cinematográfico, es una obra de arte. Scorsese, y con ese trío actoral está garantizada. ¿De qué trata? Bueno, ya en la vejez, el personaje de Robert De Niro, en su silla de ruedas, recuerda cuando en su juventud en Filadelfia en 1950 era un camionero. Su actividad de camionero lo involucra con el gremio de camioneros, por un lado, y por otro lado se convierte en un sicario, en un asesino a sueldo, y trabaja para el personaje de Joe Pesci. Hasta que en esta historia ingresa Hoffa. Claro. Hoffa, interpretado por Al Pacino. Por Al Pacino, Jimmy Hoffa era el líder de líder de la Hermandad Internacional de Camioneros en Chicago. ¿Cuál era la preocupación que tenía Jimmy Hoffa en eso? Y por eso la incluimos en esta película, por eso la incluimos en esta selección. Porque Hoffa tiene que declarar, debido a que Robert Kennedy en ese momento era fiscal de Estado, lo estaba investigando, y Hoffa estaba muy preocupado porque el gobierno de John Fitzgerald Kennedy no terminaba de resolver la situación en Cuba y Hoffa no podía hacer sus negociados en la isla. Bueno,